Sean bienvenidos otra vez, estudiantes, para que ustedes puedan en la tranquilidad de sus hogares desarrollar una nueva práctica. Hoy nos corresponde analizar un poquito y estudiar algunas de las consideraciones con respecto al experimento que se va a titular tiempo de reacción. Lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos que corresponden a este experimento. En primer lugar, vamos a tratar de medir el tiempo de reacción de una persona utilizando conceptos de caída libre. Además, como segundo objetivo, vamos a utilizar lo que ya se ha aprendido hasta el momento de errores para poder calcular, en este caso, el error que hemos cometido a la hora de calcular nuestro tiempo de reacción. También podríamos utilizar esta práctica para tratar de determinar un método que nos permita medir el tiempo de reacción de una manera directa. Bueno, en primer lugar, definamos qué es tiempo de reacción. Si lo vamos a medir, necesitamos tener una definición primero. Podemos decir que el tiempo de reacción es el tiempo que transcurre entre dos instantes. Bueno, ¿cuáles son estos instantes? Es el instante en el cual una persona recibe un estímulo y el instante en el cual reacciona ante ese estímulo. Supongamos, por ejemplo, que vamos manejando y de pronto hacia adelante observamos que hay un niño en media calle. En ese momento sabemos que tenemos que accionar el pie para ponerlo sobre el freno del carro. Bueno, desde el momento en que percibimos esa primera señal, que es un niño frente al carro en la calle, y el momento en el cual reaccionamos para poner el pie sobre el pedal del freno, eso es lo que se va a denominar tiempo de reacción. El tiempo de reacción aproximadamente es similar para todas las personas siempre y cuando estén en óptimas condiciones. Por supuesto que algún problema de salud o cualquier otra condición podría afectar el tiempo de reacción que tiene una persona. Bueno, ¿por qué razón no vamos a medir el tiempo de reacción en forma directa? Los tiempos de reacción aproximadamente andan en el orden de 0.2 segundos, más o menos un poquitito ahí, que no hace la gran diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo utilizo directamente un cronómetro para medir el tiempo de reacción, voy a estar midiendo el tiempo que duro en accionar el cronómetro, el tiempo que estoy tratando de medir, que es el tiempo de reacción, más el tiempo que duro en detener el cronómetro. O sea, el error que voy a cometer es o igual o más grande que el tiempo de reacción que voy a medir, lo cual no tiene sentido. Que yo mida un tiempo de reacción con un 100 o con un 150% de error no tiene ningún sentido. Para eso vamos a utilizar un método indirecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los conceptos de caída libre. Si yo dejo caer un objeto que parte del reposo y mido la distancia que cae, puedo utilizar una de las ecuaciones de caída libre que dice que h es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si la velocidad inicial en este caso es igual a 0, simplemente me queda que la altura es igual a un medio de g por t cuadrado. Si yo despejo tiempo de esta ecuación, me va a quedar la raíz cuadrada de 2h sobre g igual al tiempo. Justamente esa es la ecuación que nosotros vamos a trabajar para poder determinar de una forma indirecta el tiempo de reacción propio. Bueno, como parte del procedimiento es necesario que usted busque ayuda para la primera parte, al menos de una persona que le ayude a sostener la regla que se va a utilizar para poder medir el tiempo de reacción. Para la segunda parte, donde vamos a medir el tiempo de reacción de manera indirecta, vamos a necesitar un poquito más de gente, así que sería conveniente tal vez que usted le pida ayuda a sus amigos, a sus compañeros, a su familia o inclusive que trate de desarrollar esta parte de la práctica con sus alumnos en su lugar de trabajo. Bueno, es importante que no confiemos solamente en una sola medida. Por lo tanto, vamos a repetir las mediciones al menos 10 veces. En primer lugar, para que el resultado que tengamos sea un resultado confiable.
y en segundo lugar, para que estadísticamente lo que vayamos a hacer, por ejemplo, con respecto a la desviación estándar y con respecto al error que vamos a calcular de este promedio de mediciones, sea aceptable también. Vamos a proceder a las mediciones en este momento. Para realizar la práctica le vamos a pedir la colaboración a la profesora Flori Zúñiga. En primer lugar, es necesario colocar una referencia en la pared donde usted va a colocar el metro, de tal manera que esta referencia nos sirva para poder hacer las medidas cuando la regla cae en cada uno de los intentos, que recuerden, vamos a hacer al menos 10 mediciones. Si usted considera conveniente hacer más, no hay ningún problema, pero como mínimo deberíamos hacer unas 20 mediciones. Muy bien. Usted le va a pedir a una persona que le ayude a sostener la regla. En este caso, yo voy a sostener la regla y la profesora Flori Zúñiga va a tratar de detenerla. Coloque la mano. Importante en este punto, la mano no puede cambiar de posición de un lanzamiento al otro. ¿Por qué? Bueno, no va a ser lo mismo si yo tengo la mano por acá o si tengo la mano casi pegando a la regla. Entonces, aproximadamente, no es que lo tienen que medir al milímetro, pero aproximadamente traten que la mano se aleje como unos 15 centímetros, 20 centímetros, tal vez no más, de la regla, y tratar de mantener constante esa distancia. Bueno, yo voy a sostener la regla y por supuesto que sin avisar la voy a soltar. En el momento en que ella reciba el estímulo visual de que la regla está cayendo, va a reaccionar y va a tratar de detenerla. Vamos con el primer intento. Otra marca más, acomodamos nuevamente la regla. Esta quedó casi en el mismo lugar, lo cual es realmente normal. Deberíamos tratar de hacer una pequeña distinción para que no nos confundamos entre una marca y la otra. Colocamos nuevamente. Tenemos otra marca más. Bueno, podemos ver cómo aquí hemos hecho 5 mediciones solamente para que el tiempo de reacción que usted va a calcular sea pues mejor. La idea es que tengamos al menos unas 10 mediciones. Es importante en casos donde las mediciones queden muy seguidas, como en este de acá, saber que la altura que está cayendo la regla está dada por este borde inferior. Ahora, con la misma regla, usted simplemente puede ir midiendo. Por ejemplo, aquí tenemos 29 centímetros para esta medición, tenemos 33.3 para esta de acá, tenemos 35.8 para esta de acá, tenemos 36.5 para esta de acá y tenemos 41.5 para esta de acá. Una vez que usted tiene sus 10 mediciones, con la misma regla, procede a medir las 10 alturas, calcula el promedio de esas 10 mediciones y la altura promedio convertida adecuadamente a metros es el valor que usted va a meter en la ecuación para tiempo de reacción. Y con eso pues va a obtener obviamente su tiempo de reacción. El tiempo de reacción
medido con la ecuación que dice T igual raíz de 2h sobre G, es obviamente una medida indirecta. Como ya se vio en la práctica de errores y mediciones, para una medida indirecta es necesario que calculemos las derivadas parciales de la ecuación para poder calcular el error. En primer lugar, como hemos hecho 10 mediciones, en el valor de h lo que vamos a poner es h promedio. Asumen los 10 valores de altura, recuerden que deben trabajar en metros y no en centímetros, calculen el promedio, calculen también la desviación estándar porque la van a necesitar más adelante, y también es necesario que calculemos la derivada con el fin de obtener el error propagado. Recuerden que la incertidumbre en el tiempo va a estar dada por la derivada parcial de la función de tiempo con respecto a la altura, por la incertidumbre en la altura, más la derivada parcial del tiempo con respecto a la aceleración de la gravedad, por la incertidumbre en la aceleración de la gravedad. En la guía de laboratorio ustedes tienen la indicación de tomar G como 9,782 metros por segundo cuadrado, más o menos 0,005 metros por segundo cuadrado. Este es el valor de incertidumbre que tienen que tomar acá. Si se calculan las derivadas parciales con respecto a la ecuación de T, ustedes pueden demostrar fácilmente que la expresión final quedaría de esta forma. Incertidumbre en el tiempo, lo que es lo mismo, delta T igual delta H sobre 2, donde delta H corresponde a la desviación estándar de las alturas dividido entre la raíz cuadrada del número de mediciones por la raíz cuadrada de 2 sobre G por H. En G van a tomar el valor de 9,782, H van a poner el valor de H promedio, más delta G sobre 2. En delta G van a poner el valor que dice la guía, 0,005 metros por segundo cuadrado. Nuevamente raíz cuadrada de 2H, nuevamente en H meten el valor de H promedio sobre G al cubo, y en G nuevamente usan 9,782 metros por segundo cuadrado. Pues con esta última ecuación calculan la incertidumbre con la cual determinaron el tiempo de reacción, y con la ecuación que dice T igual raíz de 2H sobre G calculan el tiempo de reacción. Recuerden que las incertidumbres siempre se expresan como un más menos, o sea, ustedes van a tener tiempo es igual raíz de 2H sobre G más menos toda esta expresión que corresponde al delta T. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Existirá alguna manera mediante la cual nosotros podamos medir el tiempo de reacción en forma directa? La respuesta es que sí. Por supuesto que si lo vamos a medir de forma directa, vamos a necesitar un cronómetro. Esta parte de la experiencia no se va a hacer en video porque implica utilizar una gran cantidad de personas para poderlo hacer. Usted podría tratar de hacerlo nuevamente con sus alumnos en la clase, o podría tratar de pedir ayuda de sus amigos o de sus familiares. ¿Cuál es la idea? La idea es que tal vez se haga un círculo con unas 10 personas que se puedan tomar de la mano. Una de las personas va a tener un cronómetro en su mano y todas las demás se van a dar la mano. ¿Cuál es la idea? Que en forma simultánea, en el momento que la persona tiene el cronómetro, lo activa, también le pase un apretón de manos a su compañero, y esta otra persona inmediatamente que siente el apretón de manos lo vaya pasando a su compañero de la par, y así sucesivamente. La última persona va a tener que agarrar del brazo a la persona que tiene el cronómetro porque tiene las dos manos ocupadas. Entonces, en el momento en que la persona que tiene el cronómetro en la mano siente un apretón en el brazo, en ese momento, en forma instantánea, va a detener el cronómetro. En ese cronómetro, el tiempo que se va a registrar es la suma de los tiempos de reacción promedio de todas las personas que han intervenido en el experimento. Si usted lo logra hacer con 10 personas, pues ese tiempo lo va a tener que dividir entre 10. Si logró hacerlo con sus alumnos en clase y utilizó 30 alumnos, 25 alumnos, 32 alumnos, va a tener que dividir el tiempo que obtuvo en el cronómetro por el número de personas que participaron en la experiencia.
es importante que haga unas 2 o 3 mediciones de prueba antes de que realmente empiece a tomar datos, porque también una vez que empieza a tomar datos no es confiable tener uno solo. La idea sería tener al menos unas 10 mediciones también, en la cual se van a pasar los apretones de manos entre todas las personas que participan, y de ahí, por cada experiencia que usted realice, va a sacar, al dividir entre el número de personas, un tiempo de reacción. Si lo hace 10 veces, nuevamente va a tener 10 tiempos de reacción, va a calcular un promedio y su correspondiente desviación estándar. La idea es que usted trate de comparar este segundo valor con el primer valor que obtuvo al utilizar indirectamente las ecuaciones de caída libre. Muy bien, una vez que usted tiene todo este conjunto de datos y que ha podido comparar el tiempo de reacción medido en forma directa y medido en forma indirecta, lo que le queda es redactar el informe de laboratorio de acuerdo con lo que ya previamente se estableció de cuáles son las reglas que usted debe seguir para poder entregar este informe de laboratorio de una manera adecuada. Muchas gracias por su atención.